A ver, tengo que empezar el video haciendo un disclaimer. Esto no es una crítica negativa a Monsters, Inc. No voy a decir que la película tenga malas intenciones o que sea una mala película, al contrario. Me gusta, es de Pixar, que me encanta, y de hecho me parece que justamente se puede leer como una denuncia muy interesante. Lo que les voy a proponer es revisitar la película desde una perspectiva un poco filosófica, sociológica, para ver si podemos desentrañar esta denuncia de la que les estoy hablando, que tiene que ver con la lógica bajo la cual funcionan las empresas como Pixar o Disney o demás. Vamos a ver. Como ya saben, la película cuenta la historia de dos monstruos que viven en una sociedad de monstruos. En este mundo, como en el nuestro, se necesita energía para que las cosas funcionen, y es tarea de la empresa Monsters, Inc. conseguirla. Para lograrlo, los monstruos viajan utilizando portales a nuestro mundo y asustan a niñas y niños apareciendo en sus habitaciones y haciéndoles gritar de terror. Estos gritos son los que llenarán los tanques de energía que será luego utilizada para fines diversos. Ahora bien, al final de la película, luego de que suceda todo el embrollo central, los monstruos descubren una manera mejor de conseguir energía, ya no asustando a las niñas, sino haciéndoles reír, ya que, al parecer, la risa produce más energía que los gritos. Por lo que los monstruos cambian de táctica y comienzan a presentarse en las casas de niñas y niños para causarles risa en lugar de terror. Bien, para entender a dónde quiero llegar es necesario hacer referencia al texto La industria cultural de Adorno y Horkheimer, filósofos alemanes de la famosa Escuela de Frankfurt. Si bien hay muchos aspectos de este libro que, por decirlo de alguna manera, quedaron viejos, creo que los sistemas de pensamientos tan elaborados como este continúan siéndonos de ayuda aún después de su aparente vencimiento. Bueno, según su teoría y haciendo una obvia simplificación, la racionalidad instrumental es el verdadero denominador común de Occidente. Antes que el dinero capitalista fue el cálculo. Adorno, basándose en Weber, distingue racionalidad instrumental, la que encuentra los medios más apropiados para un fin, ética aparte, y la material, la que intenta justificar los fines. La racionalidad que prima en el capitalismo es la instrumental, y desde que la razón instrumental se estandarizó, el valor de las cosas se viene midiendo en cuán eficaces son, en cuánto nos sirven para llegar a un fin determinado sin tener en cuenta la ética de esos actos. Sin embargo, claro está, el hecho de que la ética no se tenga en cuenta es una postura ética o política en sí misma. Así, simplificando nuevamente, estos autores explican que, por ejemplo, los campos de concentración nazis funcionan bajo la misma lógica que la industria cinematográfica hollywoodense, ya que ambas son grandes empresas que utilizan los medios más eficaces, y son muy eficaces, para lograr sus fines, sin reflexionar en la ética de sus actos. Entonces, la lógica racional instrumental es la responsable de las grandes industrias, pero también de los campos de concentración, que desde luego eran instituciones que requerían de una organización muy precisa. De hecho, los fines políticos del nazismo y de Hollywood no son tan distantes. Si bien sus medios son radicalmente distintos, los objetivos de ambos se parecen. Quieren controlar la masa, imponer una única manera correcta de entender el mundo, la superioridad de un estilo de vida en particular y justificar el bienestar de algunas personas por sobre otras. Imponer la meritocracia, que si te va mal es porque estás haciendo las cosas mal, y así. A ver, no estoy descubriendo nada si digo que el cine hollywoodense desde siempre funcionó como propaganda estadounidense para justificar sus políticas extranjeras, las guerras y demás. No digo que todo el cine de Hollywood sea así, ni que por ser así sea malo o no valga la pena, ni que tampoco sea la única industria que funciona de esta manera, sino simplemente que Hollywood funcionó y todavía funciona bajo esta lógica. Adorno entonces encuentra una coincidencia entre las pretensiones totalitarias de regímenes como el nazi o el stalinista y el capitalismo. Finalmente, uno y otro modelo de organización social, aunque parten de ideologías diferentes, coinciden en su voluntad de dominio, en la instrumentalización de la razón y en el oscurecimiento de la individualidad. La industria cultural, ya sea como propaganda fascista o como entretenimiento, promulga la reproducción de un orden social dominante. Bueno, la gran diferencia obvia entre la propaganda nazi y la propaganda hollywoodense es que la bandera del nazismo era la del terror por la fuerza, la violencia y el miedo. En cambio, la de la industria cultural es la diversión y el entretenimiento. Y la ventaja de la diversión es que no tiene que preocuparse por lo inmoral de su apariencia. De esto parecen darse cuenta los monstruos de Monsters, Inc. cuando cambian el terror por la risa. Es decir, los monstruos son los mismos, de hecho, siguen siendo monstruos. Lo que cambia es el mecanismo de explotación de las personas, que ahora aparece como bueno e inocente. Incluso puede pensarse que, siendo que los monstruos no asustan a cualquiera, sino a niños y niñas, o sea, no es explotación de cualquier persona, sino que es explotación infantil, los niños aparecen como los principales receptores de esta lógica de la diversión controladora de la industria cinematográfica hegemónica.
Por eso, quizás sin quererlo, Pixar denuncia en esta película lo que tanto ellos como otras empresas similares se dedican a hacer. Inesperado, ¿no? ¿Medio tirado de los pelos? Esto puede ir aún más lejos. Los parecidos con el nazismo no se quedan ahí. Los monstruos evitan el contacto con los niños por miedo a alguna infección contagiosa que luego resulta ser falsa, lo cual me hace pensar en los nazis con los judíos y la famosa frase de Hitler de que los judíos son como gérmenes. Además, siguiendo a Hannah Arendt y su concepción de la banalidad del mal, podemos pensar que los monstruos que cometen las atrocidades, al fin y al cabo, son solo un eslabón más. Lo perverso es la cadena de mando. ¿A qué voy? La peli trata sobre unos monstruos que viven en una sociedad capitalista. Como es costumbre en las películas infantiles, los protagonistas pueden ser peces, mamíferos, insectos, alienígenas o monstruos, pero siempre viven en capitalismos. Van al shopping, a la escuela, al trabajo, tienen televisión, etc. Esta naturalización del modo de vida capitalista es muy común y desde ya que es cuestionable. Pero es especialmente interesante en Monsters, Inc., ya que los monstruos que trabajan en la empresa no pertenecen, por ejemplo, a la clase trabajadora, como en Bichos, sino que son empleados de clase media, son pequeños burgueses tercerizados, empleados de oficina, y son estos, los habitantes de una clase media acomodada, quienes realizan el trabajo sucio. Volviendo a Hannah Arendt, por más monstruosos que parezcan los nazis, despojados de sus uniformes, son amigables. Por más de que el soldado nazi acciona la palanca que asesina a cientos de personas, él solo está cumpliendo órdenes. El demonio no es él, sino el sistema en el que está inmerso. Y, ojo, este argumento no intenta desresponsabilizar a los militares por sus acciones, sino al contrario. Invita a reflexionar que cualquiera de nosotros es capaz de realizar acciones de ese estilo en las condiciones adecuadas. Al respecto pueden verse las películas La Ola, El Experimento o la serie Experimenter, basada justamente en el experimento de Milgram. Esta autodenuncia de Pixar como los mismos monstruos que antes asustaban pero ahora divierten, este develamiento de la industria del entretenimiento como la versión light de la que antes propagaba el terror, tiene además una consecuencia mediática. Al final de la película los protagonistas salen en la portada de una revista. Claro, esto es lo que aprendieron a hacer las empresas tras el terror de la guerra, a no manchar los negocios con asuntos éticos y a enseñar al mundo a ser explotados con una sonrisa. Bueno, ¿qué piensan al respecto? Obviamente que ninguna de las niñas y niños que vieron esta película en su momento o ahora se quedaron pensando en esto. Pero creo que es un análisis que vale la pena hacer porque desnaturaliza un poco la forma en la que vemos sobre todo los productos que parecen más inofensivos. Porque ¿qué puede tener de raro una película infantil? ¿No? Como siempre, cuando hacemos análisis desde un punto de vista filosófico, sociológico, mejor dicho, reflexivo, deconstructivo, lo más interesante es reflexionar ahí donde parecía que estaba todo bien, que no parecía haber ningún problema. Como dice Darío, hacer filosofía es rascarse donde no pica. Así que bueno, les invito a dejar su comentario sobre el video y la película, y si el video te gustó, por favor suscríbete al canal, compartilo y dale like. Hasta la próxima.